Cordiales, apreciados hermanos y hermanas, esta es la lección comentario de Escuela Sabática para Maestros y estamos estudiando una lección, un momento del destino. En esta semana hemos visto cómo este libro del Apocalipsis es un libro de contrastes. Antes de proseguir, por favor, acompáñenme en oración para la reflexión de esta oportunidad. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra que nos aclara los tiempos en los que estamos viviendo. Bendícenos en este momento al llevarnos sobre este comentario. En el nombre de Jesús, amén. Sí, mi apreciado hermano y hermana, el versículo para memorizar en el cual se basa la reflexión de esta semana del estudio de la palabra del Señor en Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis 14 y 15. Entonces miré y vi una nube blanca y un hombre, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar, y la mies de la tierra está madura. Mi apreciado maestro de Escuela Sabática, es importante recalcar que Apocalipsis es un libro de contrastes. Cada uno de estos contrastes nos llama a tomar decisiones eternas. O adoramos al dragón o al cordero. Recibimos la marca de la bestia o el sello de Dios. Caeremos en los astutos engaños de la mujer de escarlata, el falso movimiento de Satanás, o caminaremos con la mujer de blanco, la verdadera iglesia de Dios. Aceptaremos las enseñanzas engañosas de la Babilonia espiritual, o nos regocijaremos en la verdad que procede de la Nueva Jerusalén. Esta semana estudiamos especialmente las dos cosechas de Apocalipsis 14 al 20, la cosecha del grano dorado que se recoge en el granero de Dios y la cosecha de las uvas sangrientas holladas en el lagar de su ira. En toda la Biblia, mi apreciado maestro, Dios utiliza el simbolismo de la cosecha para describir la finalización de la obra de la gracia de Dios en el alma. Cuando esa obra termine y el evangelio se proclame a todas las naciones, dice Mateo 24:14, vendrá el fin. El evangelio de Marcos lo expresa de esta manera: y cuando el fruto está maduro, enseguida se pasa la hoz por haber llegado la siega. Marcos 4:29. Y Jesús agrega en Mateo 13:39, la siega es el fin del mundo, dijo Jesús. Antes del regreso de Jesús, cada ser humano del planeta Tierra tendrá una oportunidad razonable de responder a su amor, recibir su gracia y andar en la verdad. Esta semana tuvimos la oportunidad de estudiar la cosecha final de la tierra y descubrimos cómo podemos ser parte de la cosecha del grano dorado y no de las uvas sangrientas. Comencemos haciendo un comentario de Apocalipsis 14 al 20 y describamos el resultado de la proclamación del mensaje de los tres ángeles pregonados a gran voz a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En los versículos 6 al 12, la segunda venida de Cristo se produce solo después de que se hayan promulgado estos mensajes. La predicación de estos mensajes prepara al mundo para la venida de Jesús. Por lo tanto, estos mensajes tienen un significado eterno. Aceptar estos mensajes implica vida eterna. Rechazarlos en última instancia ocasiona la muerte segunda, una aniquilación cuyos resultados son irreversibles y permanentes. En Apocalipsis 14:14 Juan declara: entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube a uno semejante al Hijo del Hombre. En todas las escrituras, las nubes representan la presencia de Dios. Durante el Éxodo, por ejemplo, en Éxodo 13:21, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. En el Sinaí, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, el registro dice que una nube cubrió el monte, Éxodo 24:15. La gloria de Dios descansó sobre el Sinaí y la nube lo cubrió durante 6 días, dice Éxodo 24:16. Al momento de la dedicación del antiguo santuario en el desierto, la presencia de Dios se revelaba como una nube que descansaba a la puerta del santuario. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del santuario, la presencia de Dios también se manifestaba mediante su aparición en la nube sobre el propiciatorio, de acuerdo a Levíticos 16:2. En la magnífica escena del juicio que se describe en Daniel 7:9 al 13, Daniel también contempla que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Daniel 7:3, hasta su padre, el anciano de días. En la ascensión, Jesús se eleva en una nube, de acuerdo a Hechos 1:9. Jesús ascendió en las nubes y cuando regrese en gloria también descenderá en las nubes, así lo dice Apocalipsis 1:7. Hablemos un poquito acerca del título del Hijo del Hombre, que es favorito de Jesús y se utiliza más de 80 veces en los 4 evangelios. Es fascinante observar que nadie salvó a Jesús. Utiliza el título del Hijo del Hombre, que
porque nadie salvo Jesús utiliza el título Hijo del Hombre para identificar quién es Él. Jesús usa ese título para revelar su total identidad con nuestra humanidad. Entonces, Él es uno con nosotros. Él es el Salvador cercano en extremo. Él entiende nuestras debilidades. Pasó por nuestras pruebas y conoce nuestros dolores. Como lo expresa con mucha elocuencia el libro de los Hebreos, en Hebreos 2:14, así por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, el diablo. Es el Hijo del Hombre quien regresa en las nubes de la gloria para llevarnos a casa. Es el mismo Jesús que caminó por las calles polvorientas de Galilea. Este mismo Jesús sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, abrió los ojos a los ciegos, destapó los oídos sordos, liberó a los endemoniados del poder de Satanás y de sus legiones de ángeles malignos. Jesús perdonó a los adúlteros, a los ladrones, a los fariseos, santurrones y a los discípulos vacilantes. Este mismo Jesús que vino una vez y vendrá otra vez. Juan utiliza el título favorito de Jesús, Hijo del Hombre, para garantizarnos a todos que quienes fuimos redimidos mediante la cruz, aceptamos su gracia y fuimos transformados por su poder, alcanzaremos la vista con regocijo ese día glorioso y experimentaremos la plenitud de la promesa de Isaías 25:9 que dice: ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Después de haber analizado los dos primeros conceptos, el primer concepto que tiene que ver con las nubes y el segundo concepto que tiene que ver con el título El Hijo del Hombre, hablemos un poquito más acerca del concepto de la cosecha. ¿Qué significa que la cosecha esté completamente madura? Específicamente, ¿qué quiere decir el ángel cuando le dice al Hijo del Hombre: toma tu hoz y ciega porque ha llegado la hora de cegar y la mies de la tierra está madura? Apocalipsis 14:15. La mayoría de los agricultores esperan hasta que los cultivos estén maduros antes de cosecharlos. De la misma manera, Jesús, el segador divino, no volverá hasta que la cosecha esté completamente madura. Apocalipsis 22:11 y 12. Describe esta cosecha de otra manera: el que es injusto siga siendo injusto y el que es sucio siga ensuciándose, el que es justo siga siendo justo y el santo siga santificándose. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. La predicación del mensaje de Dios para los últimos días guía a hombres y a mujeres a tomar decisiones eternas. El Espíritu Santo genera convicción en el corazón. La decisión de aceptar o rechazar el amor, la gracia y la verdad de Jesús establece su destino eterno. Por lo tanto, mi apreciado hermano y hermano, tomemos una decisión final e irrevocable. Cuando se cumplan estas condiciones, el grano estará maduro para la cosecha. En ese momento habrá solamente dos grupos en la humanidad sobre la tierra: los que están incondicionalmente comprometidos con Cristo y que nada podrá flaquear su lealtad a Él, y los que han puesto en juego su integridad y se han vendido al diablo. A estas alturas, mi apreciado hermano, el universo entero verá que el carácter de Cristo se revela en los redimidos y que el carácter de Satanás también se revela en los perdidos. El propósito del mensaje que hemos estudiado este trimestre, o que estamos estudiando este trimestre, es producir la cosecha gloriosa para el reino de Dios. Por eso, al comentar sobre el principio de la cosecha en Marcos 4, Elena de White lo describe puntualmente: cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. En el libro Palabras de Vida, el Gran Maestro, la página 47 y 48 nos sigue diciendo: todo cristiano tiene el privilegio no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo, según de Pedro 3:12. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Así lo dice la hermana Elena de White. Esta es la increíble noticia. Jesús concluirá lo que ha comenzado en la vida de su pueblo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, dice Hebreos 12:1 y 2. San Pablo también declara a la iglesia en Filipos, en Filipenses 1:6 y Romanos 5:20: estoy seguro, dijo él, que el que empezó en ustedes la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. La gracia es mayor que el pecado, porque donde el pecado abundó, dijo a Romanos 5:20, sobreabundó la gracia. Quizás sea difícil entender cómo Jesús
va a producir una cosecha final en nuestra vida contaminada por el pecado, pero todo se logra por la gracia mediante la fe. Y aunque siempre y únicamente somos salvos por la gracia o por la justicia imputada e impartida de Cristo en nuestro favor, también aceptamos por gracia mediante la fe su poder santificador en nuestra vida y crecemos diariamente en nuestro caminar espiritual con Él. Esto no es una utopía, mi apreciado amigo y hermano. No es algo que no se puede alcanzar, sí se puede alcanzar. Por la gracia, por supuesto, de Dios, por la gracia de Cristo Jesús en nuestra vida. Para reflexionar, apliquemos un poquito a nuestra vida personal. La lección de esta semana revela claramente que Jesús terminará la obra que ha comenzado en este mundo. Así lo dijo en San Mateo 24:14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Énfasis añadido. La palabra testimonio en este versículo es especialmente significativa. Un testigo da su testimonio bajo juramento en un tribunal de justicia. La prueba presentada por el testigo demuestra la veracidad de las declaraciones. Por lo tanto, la proclamación del final del Evangelio será más que una mera proclamación verbal de la verdad del Evangelio. Será una demostración viviente, como lo atestigua la vida divinamente transformada de los seguidores de Jesús, de esa verdad a toda nación, tribu, lengua y pueblo antes del regreso de nuestro Señor. Apocalipsis 14:6. Este testimonio, entre comillas, causará una de dos reacciones en la gente de la tierra: aceptación o rechazo de las declaraciones de Cristo. En respuesta, a su vez, conducirá a la cosecha final. Lo bueno es que la historia no es un ciclo interminable de acontecimientos, no es un círculo temporal infinito que no conduce a ninguna parte. Toda la historia se está catapultando hacia un evento culminante, y eso es la cosecha final de la tierra y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No puede haber neutralidad en las horas finales de la humanidad. Los hombres y las mujeres se salvarán por la gracia de Dios, se transformarán por la justicia de Dios, se llenarán del Espíritu de Dios y serán testigos de la gloria del nombre de Dios, o quedarán envueltos en el egocentrismo de su vida sin compromiso, controlados por el poder de los demonios. La seriedad de nuestros tiempos y la realidad de las opciones eternas que tenemos ante nosotros nos llevarán a hacer algunas preguntas transformadoras que se enuncian a continuación. Aquí hay algunas instrucciones para los maestros que les toca que dar la lección de escuela sabática. Lea en voz alta las preguntas a sus alumnos y pídales que mediten las preguntas en su corazón mientras usted las lee en voz alta. Haga una pausa entre las preguntas porque los alumnos tengan tiempo de reflexionar en las respuestas. Y vamos a hacer dos preguntas por lo menos. ¿Hay algo en tu vida que te impide estar totalmente comprometido con Jesús en estas últimas horas culminantes de la historia de la tierra? Si es así, ¿cuáles son esas cosas? Por favor, dé tiempo para que los alumnos reflexionen. Y segundo, lee Hebreos 12:15. Todas las raíces producen frutos, sean buenos o malos. Hay raíces de amargura, celos, ira, resentimiento, lujuria o egocentrismo o egoísmo en nuestro corazón. Para terminar, mi apreciado maestro, no deje de orar al terminar la clase. Invite a los alumnos a dedicar un momento de reflexión sobre su vida, pidiéndole a Dios que, por su gracia, les dé la victoria sobre cualquier cosa que les impida estar listos para la venida de Jesús y que los haga pasar de una cosecha a la otra. Antes de orar, por favor, pida a sus alumnos que lean esta alentadora promesa a la clase. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es ahora nuevo. Por lo tanto, mi apreciado maestro y maestra, tome en cuenta que también impartir la lección es un gran privilegio, y tome en cuenta que usted debe llevar un bosquejo y no estar tomando la lección día por día. 3 grandes aspectos son los que se ven durante esta semana: el momento de las decisiones dentro del mensaje de los 3 ángeles, el examen de las decisiones, eso nos lleva a hablar de los 2 subtemas, el Hijo del Hombre y el juicio celestial, y por último el resultado de las decisiones, que son las 2 cosechas, la cosecha de la mies y la vendimia de las uvas, el destino de los justos y el destino de los injustos. Hay muchos materiales y hay bosquejos especializados que usted puede usar. Por lo tanto, mi apreciado maestro, oramos para que el Señor le bendiga y lo use poderosamente en la impartición o el impartimiento de esta lección. Querido Padre que estás en los cielos, por favor, Señor, sé en el corazón, en la mente de cada uno de los maestros. Dale, Señor, tu Santo Espíritu, llénalos
para que tú, Señor, puedas permanecer en su mente, en su corazón, en el momento de impartir esta lección tan importante, donde les hará conciencia a sus alumnos acerca de las decisiones que hoy tomamos. Por favor, bendícenos y bendice a todos nuestros maestros, bendice todas las clases de escuela sabática alrededor del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.